Me contrataron para leer varios programas de emergencia. No creo que fueran absolutamente falsos. Muy bien, no creo que deba compartir esta información y por razones que se aclararán pronto es difícil mantener mi identidad en secreto. Ocultaré detalles que telegrafían mi identidad con demasiada claridad. Nombres de lugares, nombres de personas, accidentes geográficos únicos, etcétera, etcétera. Tal vez si hubiera prestado más atención podría haber detenido esto, sea lo que sea, o al menos mi papel en él. Mientras grabo esto, todavía puedo escucharlo cada media hora como un reloj, siempre terminando con el mismo estribillo. No importa quién esté en la puerta, no los dejes entrar. Supe por primera vez que quería ser actor la primera vez que pisé un escenario, cuando tenía 3 años solamente. Una corona de lámina de oro que descansaba sobre mi cabeza, hecha a mano con tapas de yogurt y papel de regalo. Un frasco de lo que se suponía que era mirra en mi mano derecha y un bastón de gran tamaño en la derecha. No creo que en realidad tuviera alguna línea, pero puedo recordar que mis padres estaban felices. Mis padres y todos los demás estaban felices de mi actuación. Supe que tenía que ser actor cuando Edward Palmer dijo que era el chico más popular de la escuela después de haber interpretado a una persona en la producción de nuestra escuela de mucho ruido y pocas nueces. Los nervios me habían hecho vomitar la noche anterior y había estado tentado de llamar a la escuela y decirle que estaba enfermo y que tendría que conseguir una de las otras personas que lo hiciera. Tal vez Mario, que sabía todas mis líneas de todos modos porque había pasado todas las noches de la semana pasada ensayándolos conmigo. Y luego comencé a pensar que en realidad él podría ser muy bueno y que tal vez por el interés no solo de mí sino de todos los demás en la obra debería en realidad, genuinamente, reportarme como enfermo. Pero no, yo no llamé para decir que estaba enfermo y recordé cada línea en el teatro. Cuando Edward Palmer me lo dijo, pensé que iba a enfermarme de nuevo, pero no lo estaba. Sabía que lo había hecho en el escenario, le había hecho decir esto y de repente me di cuenta del poder que había tenido esa noche. Y por un rato me senté sonriendo y pensando en cada pequeño detalle que había puesto en mi actuación y si la multitud se había dado cuenta o no. Por supuesto, mi accidente cambió todo ello. Me han dicho que lo llame mi accidente para tomar posesión del evento y a evitar que sienta que es algo que no puedo controlar ahora. Mis padres y amigos hicieron todo lo posible para convencerme de que todavía podía actuar y de que todavía era una persona popular y atractivo, pero pude ver en sus ojos, benditos sean, que realmente no lo creían. Así que inventé excusas para convertirme en alguien más interesante en el otro lado de la escritura, para poder evitarles la vergüenza de segunda mano de verme después del incidente, subir al escenario y ver cómo todos los miembros de la multitud se estremecían al mismo tiempo. Y fue así que yo dejé de actuar durante mucho tiempo. En realidad no salía demasiado. Debía haber leído cientos de libros, pero todos los personajes eran hermosos, e incluso cuando se suponía que no debían saber que lo eran. Veía mucha televisión y prefería los programas animados. Sentía que si no eran reales, entonces era menos consciente de la diferencia entre nosotros y no era tan consciente de lo que me había pasado en la jodida cara. Fue a través de esto que descubrí la actuación de voz y sentí que me habían ofrecido otra oportunidad grata. Me sentí de nuevo en control. Invertí y compré un micrófono de $100 y una configuración de grabación casera. Grabé algunos monólogos de mis programas y obras de teatros favoritos y yo los publiqué en internet. Construí una pequeña cartera y de vez en cuando recibo una oferta o solicitud de trabajo. A menudo las solicitudes apenas pagaban algo, pero recibir una pequeña cantidad del acuerdo todos los meses no tuvo algún costo real significativo, excepto para pagar mi internet y la comida. Estos trabajos más pequeños comenzaron a acumularse y en poco tiempo tuve una cartera decente y clientes recurrentes. Estuve en algunos pequeños programas web, algunos que quizás hayas visto. Aún así, estos negocios no pagaban mucho y yo vivía en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Comía ramen instantáneo y bebía cerveza barata.
pero al menos tenía algo de control sobre mí. Me sentí real de nuevo, como si lo que mi incidente me había robado lo hubiera reclamado ahora. Tenía colegas, una red de personas que confiaban en mí y me respetaban. Hace solo unos días recibí una pequeña notificación en uno de los sitios independientes que utilicé, un nombre de usuario estándar y una solicitud bastante estándar, aunque la suma de dinero era mucho mayor de lo que estaba acostumbrado. Tomé una captura de pantalla y se lo envié a un actor de doblaje amigo mío. Era un anuncio en la sección local de uno de estos sitios web que el cartel me había enviado directamente. El anuncio en sí era vago, especificaba que estaba más o menos a 1 hora en coche de la ciudad en la que vivía y que requerían la voz de una persona masculina. Eso era todo. La respuesta de mi amigo fue alentador. Dijo que a menudo algunos de los estudios más grandes rastrean sitios independientes cuando se les pide que busquen nuevos talentos, todo para introducirlos. El crédito estaba cada vez más de moda, y a menudo aquellos que rastrean ofrecen lo que creen que son tarifas de la industria sin darse cuenta de que su figura es en realidad mucho más alta que la tasa actual. Yo ocupaba el dinero, realmente lo ocupaba. Si bien las circunstancias en torno al anuncio eran inusuales, el dinero prometido resolvería muchos de mis problemas. Incluso con esa suma de dinero podría mudarme a un departamento que no estuviera rodeado de borrachos. El mensaje adjunto decía: «Hola, ¿qué tal, Ángel? Somos grandes admiradores de tu trabajo y nos encantaría que vinieras un par de días esta semana para trabajar con nosotros». A lo cual yo respondí de la siguiente manera: «Hola, es bueno saber que ustedes son geniales en lo que hacen y me tomen en cuenta. Muchas gracias. Estaré más que feliz de ir un par de días esa semana, pero ¿dónde es exactamente? ¿Me pagarán el transporte? Además, ¿tienen alguna nota de personaje o le gustarían una demostración de cualquier tipo de actuación que pueda hacer? Perdón por todas las preguntas. Podría ser más fácil si nos contactáramos por llamada. Gracias de nuevo». Su respuesta fue la siguiente: «Nosotros no acostumbramos a hacer ninguna llamada. Y bueno, acerca de los personajes, no te preocupes. Ya veremos la forma en que podremos adaptar tu voz a alguno de ellos. La tarifa especificada incluye gasolina. Gracias». Yo vivo en un pequeño pueblo, con una población relativamente pequeña. Sin embargo, es un hecho bien conocido que alrededor hay docenas y docenas de bases militares. Estas van desde las oficiales, donde se realizan ejercicios de entrenamiento y camiones llenos de tropas que se detienen en el pub local para tomar una copa, hasta los extraoficiales, con terrenos que no aparecen en las imágenes de satélites e informes de actividad extraña que se filtran lentamente a través del molino de rumores. Parecía que la ubicación estaba bastante cerca de una de esas bases, por un camino que había conducido un par de veces. El camino en sí era largo y sinuoso, se adentraba en un valle poco profundo y estaba lleno de tantos giros y vueltas que se había ganado un lugar en la mitología local. Siempre había choques cuando habían heladas. Los lugareños se las ingeniaban para invocar todo tipo de razones para ello. Pensé que era bastante evidente que las heladas y las curvas cerradas no facilitan la conducción, pero yo ya había escuchado de todo, desde seres de otro planeta hasta fantasmas atrapados en el valle. Y es así como acepté el trabajo. Pasé la mañana antes de practicar calentamiento vocal y descifrar mi ruta allí. El viaje hasta allá transcurrió sin incidentes. Afortunadamente descargué el mapa y lo imprimí, ya que la recepción pronto se volvió defectuosa. Subí una pendiente lenta y luego bajé al valle. Pude distinguir un punto blanco en la distancia y cuando me acerqué me di cuenta de que era una especie de cabaña. Tendría sentido que algún estudio independiente grabara en una casa de campo, aunque algo al respecto era un poco inquietante. La capa de pintura blanca parecía nueva, sin astillas, y la grava del camino era de una piedra que no había visto antes. Era de un tono marrón que no estaba presente en las tierras altas. El hombre que abrió la puerta no era exactamente lo que esperaba. Había algo en él que me resultaba familiar, como si ya lo hubiera conocido antes, y cuando me estrechó la mano percibí un acento en su voz que reconocí a medias. Pero esto probablemente fue un error. Apestaba a colonia costosa rociada abundantemente y usaba anteojos de sol a pesar del cielo nublado. Me dijo que estaba emocionado de tenerme aquí, que no podía esperar a que yo empezara en lo que tenía planeado.
Usaron la frase de que este papel era de toda la vida. Yo hice un gesto amable con la cabeza a la recepcionista que estaba escribiendo en su computadora mientras pasábamos, aunque ella no levantó la vista. Me llevó al sótano, que había sido equipado con luces LED brillantes, espuma aislante gris y donde me entregó un conjunto de documentos legales. Mencionó algo sobre encontrar a un colega y salió de la habitación. Yo leí las primeras líneas y las últimas. El grosor del juego de papel que me habían entregado me indicó que ni siquiera ellos esperaban que lo leyera todo. Nada en el documento parecía inesperado y yo firmé donde se indicaba. Me tomó un momento orientarme y noté que el sótano de este edificio parecía más grande de lo que había pensado inicialmente. La pequeña habitación en la que me encontraba estaba conectada a una puerta que parecía ser la cabina de grabación y otras 3 puertas. 2 estaban cerradas y a través de las que estaban abiertas podía distinguir un largo pasillo. Me tomó un momento orientarme y noté que el sótano de este edificio parecía más grande de lo que había pensado inicialmente. Cuando me puse de pie para echar un vistazo, el hombre volvió. Mientras me acompañaba a la cabina de grabación, me di cuenta de que no sabía su nombre. No me había preguntado a mí cuando nos conocimos y pasó directamente a hablar de los negocios. Él me miró mientras cerraba la puerta y me preguntó si quería algo. Estuve tentado de preguntarle su nombre entonces y disculparme por haberlo olvidado antes, pero había algo en su manera que me detuvo. Se escuchó la voz de una mujer por el intercomunicador. Muchas gracias por venir. Frente a usted hay un breve guión. Solo leeremos esto el día de hoy. Miré el guión frente a mí y lo tomé. A juzgar por su peso, solo tenía una docena de páginas. Miré la portada con los ojos entrecerrados y pasé el pulgar por encima del título en mayúsculas que decía alerta. Eso fue todo lo que decía. Volteé la primera página y miré los márgenes para ver qué personajes hablaban, pero no había nada. En cambio, las páginas estaban llenas de párrafos y párrafos de tipo de doble espacio. Volví a mirar hacia arriba confundido. Podía escuchar un leve zumbido proveniente de algún lugar fuera de la habitación. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Acaso hay notas de personajes? ¿Alguna pista que deba tener en cuenta? Solo necesitamos que leas lo que está enfrente de usted. Mantén la calma, por favor. Supuse que mantener la calma era una especie de dirección escénica, pero no podía estar seguro. Sentí que comenzaba a sentir un poco de pánico y pensé en lo poco que sabía sobre dónde estaba. No le dije a nadie dónde estaría porque no tenía a quién decírselo. El guión que leí era delirante y divagante, no tenía sentido, y fue compilado con contradicciones sobre contradicciones. Los personajes parecían estar en 2 lugares a la vez, y a menudo tenían monólogos que parecían ser pronunciados por diferentes personas al mismo tiempo, cubriendo lugares locales, para mí en términos vagos, con extraños giros bíblicos, con secciones que sonaban como invocaciones y palabras repetidas. Era un asco. No sabía para qué era esto, pero no podía ser útil. No tenía suficiente sentido. Sin embargo, nunca se sabe con el trabajo independiente. A menudo los mejores cheques de pago provienen de proyectos vanidosos, así que seguí adelante. El guión se estaba volviendo cada vez más esotérico y extraño, citando a Freud y Crowley, de Sade, Newton y Jets. Eso me hizo sentir un poco incómodo, si soy honesto. Aquellos que hayan escuchado algunos de los discursos de Charles Manson después de que fue arrestado o que hayan leído algún tipo de manifiesto de lunáticos sabrán cuán desconcertante es realmente la locura genuina, y esto se sintió algo así. Estaba empezando a estar en un punto un poco más centrado cuando fui interrumpido. Gracias, eso será todo por hoy. Serás escoltado fuera de las instalaciones ahora. Mañana te veremos a la misma hora. ¿Escoltado desde las instalaciones? Fruncí el ceño. Eso no era algo que le dirías a un actor y definitivamente no es algo que hayas recogido de un anuncio local en internet. Escuché el sonido de una puerta al abrirse y luego el clip de un tacón por el pasillo. Al darme cuenta de que podría ser una mujer, corrí hacia la puerta y la abrí. Por desgracia, ya había recorrido un largo camino por el pasillo de enfrente y se movía con rapidez. Independientemente de lo extraña que fuera la experiencia, no quería ver
avergonzarme corriendo detrás de ella. E incluso, ¿qué diría? Le diría que el guión que me había dado me hacía sentir incómodo, que el término escoltado fuera del local parecía demasiado fuerte. Todo parecía tan ridículo y en cambio solo la vi alejarse. Estaba un poco decepcionado con su silueta, si soy honesto. La voz incorpórea significaba que esperaba que se viera mucho más salvaje y me decepcionó el hecho de que desde atrás parecía perfectamente normal. Tenía aproximadamente mi estatura y cabello oscuro, de la misma manera que esperas que las celebridades sean más altas. Esperaba que tuviera una figura de reloj de arena imposible y una melena negra transparente, pero no. Ella parecía ser tan común como yo. Cuando pienso en este día, siento que tal vez esto fue más importante de lo que le doy crédito, pero todavía no estoy seguro de cómo. Es como una picazón que no puedo simplemente rascar y quitar. El hombre volvió a bajar las escaleras y me vio mirando a la mujer alejarse. Se movió hacia la puerta más rápido de lo que había visto moverse antes, más rápido que una persona relajada con gafas de sol y colonia sugeriría que sí, y la cerró de golpe. ¡Sígueme! Mi mente divagó mientras subía las escaleras y salía del edificio. Algo sobre eso me había puesto nervioso y estaba tratando de ubicar lo que era. No había sido del todo desagradable y solo un poco incómodo hacia el final, y no era como si encontrara la voz de la mujer o la del hombre amenazantes. Yo me senté en mi auto por un momento pensando sin encender el motor, escuchando el sonido arrítmico de la lluvia que comenzaba a caer. El tap-tap se hacía más fuerte y más regular a medida que mis parabrisas se cubría de pequeños riachuelos. Poco a poco me di cuenta de que lo que había hecho me hacía sentir tan incómodo. Todo el lugar se había sentido falso, como un plato de cine o un escenario vacío. Esto no estaba ni siquiera editado, no había desgaste y todo, desde las sillas en las que me senté hasta la puerta en la que había entrado, parecía nuevo y recién salido de fábrica. Era como si momentos antes de que yo llegara hubieran estado quitando el envoltorio y me hubieran entregado algo completamente nuevo. Mientras reflexionaba sobre esto, conduje lentamente hacia la ciudad. Ahora llovía con fuerza y tuve que encender las luces antiniebla para atravesar la penumbra de la noche. No había nadie más en kilómetros a la redonda y la hierba salvaje y los arbustos de las tierras altas se extendían en todas las direcciones a mi alrededor. Algo, tal vez un trueno, retumbó en la distancia. Yo seguí conduciendo, revisando mi retrovisor para ver mi propio rostro mirándome. Mis ojos y la fea cicatriz que iba desde mi frente hasta mi barbilla, dividiendo mi cara en dos mitades dispares. Resonó ese sonido otra vez, excepto que estaba más cerca y sonaba menos como un trueno. Miré por los espejos retrovisores, ahora un poco asustado, y no vi nada detrás de mí. Lo habría visto si estuviera, al menos eso fue lo que me dije a mí mismo. No quería ir mucho más rápido y admitir que algo andaba mal, pero aumenté un poco la velocidad y revisé mis espejos laterales, más y más seguido. De nuevo, el sonido. Me equivoqué la primera vez. No, este no era un trueno en absoluto. Era un sonido bajo y retumbante, pero estaba mucho más cerca ahora. Ahora aumenté mi velocidad un poco más. Revisé mi espejo retrovisor y por un segundo me pareció distinguir un destello pálido entre los arbustos grises, como un cuerpo. Alguien o algo corriendo por la hierba y subiendo por el valle poco profundo. Estaba corriendo hacia mí y luego desapareció. Era como si se hubiera tirado al suelo y no pude evitar pisar el pedal y alejarme lo más rápido que pude. Las llantas chirriaron bajo la lluvia, empapadas en sudor y agarrando el volante con tanta fuerza que las puntas de mis dedos empezaron a hormiguear. Yo no dormí bien esa noche. Por un tiempo encontré consuelo en los sonidos de los borrachos afuera de mi ventana gritando mientras tropezaban arriba y abajo en la calle. Podía distinguir la voz de Pete, la forma en que sus heces silbaban debido a que le faltaban los dientes, y luego el sonido de un eructo de Charlie. También podía escuchar a gritar Tommy con su fuerte acento mientras tropezaba contra los contenedores debido a sus ojos lechosos. Estaban arruinados por la edad, eran como canicas cubiertas. Pero alrededor de la 1 o 2 de la mañana se detuvieron por completo. Usualmente continuaban hasta la madrugada, pero esa noche pararon simultáneamente. En lugar de desvanecerse uno por uno, el ruido se detuvo de inmediato. Escuché que el sonido de sus pasos hacían más débil y me sorprendió la velocidad a la que se habían alejado. Si no lo supiera mejor, hubiera pensado que estaban huyendo de algo.
La mañana siguiente me desperté exhausto y no estaba del todo seguro de cuándo me había quedado dormido. Sentí como si solo hubiera cerrado los ojos por un segundo, pero la luz del día se filtraba a través de mis cortinas. Yo miré el reloj y ¡carajo! Mi segunda sesión era en 15 minutos. ¡Oh, no! No estoy seguro de haber tenido tiempo de pensar en los eventos de anoche mientras me apresuraba con mi rutina matutina. Me cepillaba los dientes mientras me vestía. Me rocía con desodorante, bebía café hirviendo mientras tiraba del cargador de mi teléfono en una bolsa. Yo conduje lo más rápido que pude y a la luz de un nuevo día el paisaje que me había puesto nervioso la noche anterior parecía haberse disuelto con la noche. Cuando entré en la cabaña noté algunas figuras en la distancia. Eran fáciles de identificar, ya que todos vestían chaquetas de alta visibilidad, los cuales destacaban contra los colores apagados de la hierba y las montañas. Miré más de cerca, llevaban chaquetas de alta visibilidad y llevaban algo... ¿Qué? ¡Carajo! El hombre de ayer abrió la puerta y me vio observando su arma. «Oye, amigo, aquí no perdonamos el tiempo en este lugar», me dijo. «Carajo, por supuesto, llegué tarde». Una vez más había algo familiar en su voz, un acento que no conocía, pero no tuve tiempo de descifrarlo mientras me conducían adentro. Yo me apresuré a entrar, saludé con la cabeza a la recepcionista y bajé las escaleras hacia el estudio. La puerta ya estaba abierta para mí hoy y un nuevo guión estaba sobre la mesa. La mujer me hizo pasar un rato perfeccionando mi tono de voz, aparentemente sonaba demasiado estresado. Tal vez sea porque estaba retrasado y no había tenido tiempo de hacer ninguno de los calentamientos vocales que normalmente me gusta hacer antes de cada trabajo. El guión del segundo día fue extraño. Me hicieron leer todo tipo de alertas y transmisiones extrañas de la manera más lenta y tranquila posible. Fue un cambio discordante con respecto a las divagaciones de los días anteriores. Las dos grabaciones parecían tan contrarias entre sí que no estaba seguro de que pudieran ser para el mismo proyecto. No tenía idea de qué podría ser esto, pensé. Tal vez estaba brindando una voz en off para una compañía de marketing viral, o para una parte de alto secreto de un programa popular o una serie de películas, pero sabía en mi corazón que ambas opciones no eran ciertas, y había algo demasiado extraño en todo este asunto. Había mucho menos para leer hoy, y en cambio la mujer se centró en asegurarse de que mi voz estuviera completamente relajada y calmada. Aproximadamente una hora después hubo una conmoción afuera. Escuché varias voces fuera de mi puerta y el sonido de sus tacones resonando rápidamente por el pasillo. Era como si tuviera prisa por atender algo importante. Abrí la puerta solo un poco y vi al hombre que me había dejado entrar corriendo por un pasillo a mi derecha. Estaba evidentemente siguiendo la fuente del ruido y la conmoción. Lentamente abriendo la puerta centímetro a centímetro, salí a la habitación al final de las escaleras. Me acerqué al pasillo por el que había marchado la mujer y la observé durante un rato. Podía escuchar las voces cada vez más débiles resonando desde lo lejos. Con el corazón en la boca decidí avanzar un poco más en el pasillo. Aunque las voces ahora eran débiles, todavía podía escucharlas, y sabía que si volvían por aquí podía escucharlas. Entonces me aseguré de no hacer ningún ruido y comencé a caminar. Pensé que tal vez la sección subterránea había sido un estudio, pero a medida que avanzaba me di cuenta de que era mucho más grande. El mapa en mi cabeza tenía 3 pasillos que tal vez tenían varias habitaciones para equipos y edición, pero esto estaba en otra escala completamente diferente. El corredor por el que caminaba tenía docenas de corredores que se ramificaban, y cada uno de estos corredores parecía extenderse por cientos de metros, atravesado por otros pasillos que solo podía suponer que se extendían tanto o más, con su sucio empapelado color crema cubierto con una luz blanca estéril. Fuera lo que fuera bajo tierra, se extendía como una telaraña o un hongo en todas las direcciones. Una parte de mí trató de racionalizar esto. Tal vez se trataba de un antiguo internado, aunque los pasillos parecían demasiado clínicos. O tal vez una antigua ala de un hospital. Pero ¿por qué tenían que tener un hospital tan lejos en el medio de la nada? O simplemente era un gran estudio lleno de habitaciones tras habitaciones después de otra habitación. Escuché que las voces hacían más fuertes y me detuve en seco. Regresaban por aquí y rápido. Tratando de hacer el menor ruido posible, volví sobre mis pasos y me apresuré a regresar a la sala de grabación.
La sesión tardó más o menos 1 hora en terminar. Toma tras toma tras toma insoportable. Esto está más allá de la agonía que te digan por 12ª vez que tu voz no es lo suficientemente relajante y que debes animarte a ti mismo para mantenerla tranquila mientras estás bajo un tanto estrés y es muy complicado. Había una frase en particular que me hicieron repetir una y otra vez hasta que debieron tener unas 100 tomas. Me sacaron como antes, pero esta vez escuché los tacones de la mujer subiendo las escaleras y cuando salí pensé que la vería, pero en cambio solo vi sus piernas y su torso. Se giró ante el sonido de la puerta abriéndose para encararse conmigo. Su rostro estaba oculto de la vista por el techo bajo sobre mí. Se quedó así mirándome, pero sin observarme completamente por un rato antes de seguir subiendo las escaleras. No tuve más remedio que seguirla. Ya estaba harto de este lugar con sus agonizantes demandas y su extraña arquitectura. Traté de captar la atención de la recepcionista cuando me fui, pero ella ya estaba escribiendo enfocada en la pantalla frente a ella. La noche fue más oscura que la de ayer y me di cuenta de que habían estado bajo tierra durante mucho más tiempo del que había previsto. Una vez más, cuando me senté en el coche, me tomé un momento para pensar en las horas anteriores. Pensé en la larga y aparentemente interminable red de corredores subterráneos y en lo que contenían las puertas que lo marcaban. Pensé en lo nueva que parecía la cabaña y las chaquetas de alta visibilidad en la distancia y las armas. Pensé en cómo todo parecía un escenario vacío y la forma en el que el hombre me había dejado entrar parecía estar jugando un papel, y como no podía ver sus ojos y como la recepcionista estaba escribiendo a pesar de su pantalla era negra, todo esto resultaba extraño. La mujer ni siquiera estaba escribiendo algo real, ella solo estaba tecleando a pesar de que su pantalla estaba en negro. Yo solo sacudía el pensamiento de mi cabeza. En este momento necesitaba concentrarme en llegar a casa. La experiencia del día anterior aún me tenía conmocionado y mientras conducía utilicé los ejercicios de respiración que me habían enseñado en la terapia. Traté de concentrarme exclusivamente en conducir y respirar y conté cada inhalación y cada respiración. Por un tiempo funcionó y la tarde se hizo más oscura. Luego estaba el sonido de nuevo, un retumbido bajo y cerca. Revisé el espejo retrovisor. Esta vez no había muchas nubes en el cielo. No había forma de que esto pudiera ser un relámpago. Las nubes parecían abandonar el cielo y rodar por los labios del valle, como hielo seco moviéndose lentamente hacia mí. Estaba lloviznando ahora y mis limpiaparabrisas se pusieron en marcha, moviéndose ocasionalmente de un lado a otro con un chirrido silencioso. Eso fue todo lo que pude escuchar por un momento, viendo la niebla crecer más cerca, tratando de encontrar una estación en la radio solo para encontrarme estática hasta que escuché ese ruido como un relámpago. El sonido volvió más fuerte que nunca y el coche se estremeció. Pisé los frenos y me senté por un momento en silencio. No me moví y todo lo que podía escuchar era el sonido de mi respiración entrecortada. Era agitada y desigual. Fue como si hubiera golpeado algo en mi coche. Tal vez un conejo o un pájaro. Pensé en salir y comprobar, pero algo, un sexto sentido, me retuvo dentro del vehículo. Volví a mirar por el espejo retrovisor y esta vez estoy seguro de que vi algo. Algo pálido se movió al borde de la niebla. Lo vi solo por un segundo antes de que fuera cubierto por la niebla y la oscuridad. Luego lo volví a ver, esta vez más cerca, moviéndose de forma poco natural, dando pasos irregulares antes de tirarse al suelo. Nuevamente puse el pie en el acelerador y sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Cuando el auto se detuvo por un segundo y arrancó, el motor se estaba esforzando bajo mis demandas. Sí, el auto aceleró, pero el camino en el que me encontraba parecía no tener fin. La distancia estaba oscurecida por la niebla. Cada giro me ralentizaba. Así que sentí que mi auto estaba en una especie de cinta transportadora. Podía sentir gotas de sudor correr por mi espalda, y de vez en cuando miraba por el espejo retrovisor para ver mis ojos muy abiertos y aterrorizados, ya que ahí atrás habían formas moviéndose en la niebla. A medida que se acercaban se escuchó un nuevo ruido, a medio camino entre un chirrido y un ladrido, y me empezaron a temblar las manos. Recé para que el auto no se detuviera, para que no me quedara atascado mientras la niebla se cerraba por completo y todo lo que podía hacer era esperar a que me alcanzaran. Y gracias a Dios no fue así.
Yo sé lo que vi. Traté de pensar en lo que podría ser. Un truco de luz, animales que parecían estar más cerca de lo que realmente estaban, pero yo lo vi, yo lo sé. Estas formas solo podrían haber sido una cosa. Eran inequívocamente cuerpos humanos. Sí, eran personas o no, yo no lo sé, pero por la forma en que se movían, solo podían ser una cosa. El pensamiento se reprodujo una y otra vez en mi cabeza durante el resto de camino a casa, y cada bache en el camino me paralizaba por un segundo de miedo. Aparqué enfrente de mi departamento y corrí hacia la puerta de mi casa, buscando a tientas las llaves en desesperación por entrar. Cerré la puerta con doble llave y llevé un cuchillo de cocina a mi habitación, donde me senté con la espalda presionada contra el suelo. Ahí había un muro. No sabía lo que estaba pasando todavía, pero algo andaba mal. Fue como un sueño febril y sentí que solo tenía algunas de las piezas del rompecabezas. Traté como pude de encontrar una solución racional a todas estas ocurrencias, los túneles, los cuerpos en la niebla, el extraño guión, pero no pude. ¡Oh, no! No volví a dormir esa noche, y en cambio pasé el tiempo buscando en Google datos sobre el área local. Traté de ver si habían internados u hospitales cerca, pero los que estaban no habían estado cerca, estaban a millas y millas de distancia de la extraña cabaña. Sin embargo, sí que habían bases militares cercanas, algunas oficiales y registradas y otras no oficiales. Solo eran localizables a través de cuentas de segunda mano en foros de conspiración. Los borrachos comenzaron a gritar y a hacer ruido un poco antes esta noche, como si estuvieran tratando de anestesiar algo. Era como para adormecer el horror de ayer, aunque tal vez estaba proyectando e imaginándomelo todo. Supongo que todos los borrachos están tratando de adormecer algo de una forma u otra. Encontré sus gritos reconfortantes, supongo, en el sentido en que no estaba completamente solo en esta calle y que el contacto humano, si lo quería, estaba a solo un tiro de piedra. La voz de Tommy, ese fuerte acento que me di cuenta de que había escuchado hoy, que había tratado de enmascararse, pero no pudo evitar revelarse en las vocales. El acento que había escuchado del hombre que me dejó entrar en la cabaña. El hombre con gafas de sol a pesar del cielo nublado. El hombre con gafas de sol solo para cubrir sus ojos lechosos. No podía haber sido Tommy. No podía hacer su camino desde la esquina de la calle hasta la calle sin licencia sin tropezar una o dos veces, y mucho menos hacer el viaje hacia las tierras altas. ¿O sí? Luego, nuevamente, como la noche anterior, todos se detuvieron simultáneamente. Una parte de mí quería correr hacia la ventana y comprobarlo, pero no me atreví a hacerlo. En cambio, todo lo que hice fue agarrar mi cuchillo con más fuerza, inconscientemente inclinándolo hacia la calle. Luego hubo un último grito diferente a los demás, más ruidoso, asustado, y la calle ahora estaba todo en silencio. El silencio se mantuvo durante un rato, apenas enmascarado por los débiles sonidos de los coches a lo lejos. Entonces yo comencé a escucharlo. Era un sonido húmedo y áspero, como el sonido de alguien ahogándose. Poco a poco se hizo más fuerte y más cerca, moviéndose por la calle y hacia mi edificio, hacia mí. Me senté ahí sintiendo gotas de sudor en mi frente, escuchando el sonido de lo que entonces me di cuenta que respiraba desde fuera de mi ventana. Luego dejó de moverse. Es decir, era como si fuera lo que fuera, estuviera parado fuera de mi bloque de pisos, mirando hacia la ventana y esperando. Tomé la decisión de echarle un vistazo para ver si esto era solo mi mente jugando una mala pasada o si realmente esto era algo más siniestro. Lentamente me acerqué a la ventana sin tirar de las cortinas, sino arrodillándome para que mi línea de los ojos estuviera a la altura del alféizar de la ventana, y con una mano moví suavemente la parte inferior de la cortina hacia arriba. Podía ver el muro bajo que cubría la pequeña terraza del edificio y las bolsas de basura junto a la puerta, y luego algo pálido. Me eché hacia atrás moviendo una mano con tanta velocidad que la cortina se levantó por un momento. Fue lo suficiente como para que pudiera distinguir algo en la calle, algo con ojos oscuros mirándome directamente y esperando. Me moví rápidamente, agarré mi cabeza y la lancé hacia la puerta de mi habitación bloqueándome. Pasé el resto de la noche sentado en un rincón frente a la puerta, con la espalda presionada contra la pared, de vez en cuando moviendo mis ojos a la cortina. Lo que sea que me ha visto se había emocionado y podía escuchar la respiración un poco más rápida y un poco más profunda. Me senté y escuché durante horas girando el cuchillo una y otra vez en mi mano. Decidí que mañana iría a la biblioteca local y
Vería si podía encontrar una solución racional a todo esto, juntar todas las piezas de una manera que las explicaría y las hiciera desaparecer. Pensé en los ojos oscuros allá afuera, y la cara en la que estaba, la cara que no podía comenzar a admitir que reconocí, una cara que nadie podría olvidar. Podría imaginarme la forma pálida afuera gorgoteando y ahogándose sin apartar los ojos de mi ventana. La respiración simplemente continuó. Entraba y salía del sueño medio dormido. Soñé con los túneles aparentemente interminables debajo de la cabaña, todo con las formas pálidas en la niebla y los borrachos de ojos lechosos fuera de mi ventana. Me despertó algo que lo cambió todo. Una voz en un tono alto y filtrado a través de la estática. Restos del bombardeo en nuestra ciudad, que todavía tenía sistemas de transmisión de emergencia. Me esforcé por escuchar la voz. Reconocía el suave acento y ligero siseo de alguna parte, y en mi estado de aturdimiento no pude ubicarlo hasta que supe exactamente de dónde era. El tono de alarma que yo había grabado era mi voz, y esto era lo que estaba sonando en las calles. Mi voz sonaba en todos los parlantes, en todas las calles de la ciudad. Esta fue de la grabación de ayer. Esta es una transmisión de emergencia. Por favor, no entre en pánico. Todos los ciudadanos deben cerrar con llave sus puertas y reunir a sus familiares y amigos en una habitación. No dejes a nadie afuera de tu vista. Por favor, quédese quieto. La ayuda ya está llegando. Bajo ninguna circunstancia abandones tu ubicación. No confíes en las voces del exterior, por muy familiares que te suenen. Repito, la ayuda ya está llegando. Esta es una transmisión de emergencia. Oh, y lo más importante, no importa quién o qué cosa esté en la puerta, no los dejes entrar aunque no parezcan humanos. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.